Brasil, por lo menos el contrato de exportación vigente, ¿no? Dentro de los antecedentes que se refieren a precisamente la exportación de gas natural a Argentina, se tiene que ya esta intención de exportación data del año 1968, donde para ese entonces en nuestro país se tenía operando a lo que era conocida como la Bolivian Gulf Oil Company, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad, en representación de, de Bolivia por medio de la Bolivian Gulf Oil Company, es que se trata y por lo menos se prevé la intención de poder exportar gas hacia Argentina. Las negociaciones se realizaron precisamente con una empresa que para ese entonces se denominaba Gas del Estado. Era una empresa argentina. Avanzando un poco en lo que se refiere a los antecedentes de esta intención, es que de toda esta primera negociación que se dio, es que el 1 de mayo de 1972 se inicia la exportación de gas hacia Argentina. Inicialmente se contemplaba un periodo de 20 años, ¿no? Cumplido esos primeros 20 años, se continúa o se desea continuar con la exportación de gas hacia este país. Es en ese sentido que el año 1992, habiéndose cumplido este primer contrato y primer periodo de exportación, es que se decide suscribir un contrato adicional, donde este contrato adicional era por un periodo corto, ¿no? Exclusivamente de 20 meses. Adicionalmente a ello, cumplidos esos 20 meses, que era prácticamente 2 años, ¿no? Se tiene como parte de la historia, en lo que se refiere a información, un tercer contrato que se firmó en 1994, el cual duró por un periodo de 5 años, hasta 1999. De toda la información que se ha podido recabar o que tal vez se puede encontrar con relación precisamente a estos antecedentes de las intenciones y probablemente exportaciones efectivamente realizadas, lo que no se dispone es específicamente de realmente cuáles han sido los volúmenes que se han exportado, ¿no? Si bien se firma un documento de intención o de contrato, no se tiene una certeza de si realmente el abastecimiento de este mercado ha sido de manera constante, ininterrumpida, ha sido tal vez por lotes o a requerimiento del país que nos compraba, etcétera, ¿no? Es en ese sentido que, bueno, más allá de mencionar estos antecedentes, no podemos precisamente establecer o definir qué tanto gas se ha llegado o se ha podido exportar hacia Argentina en esos contratos previos, ¿no? Pasando de esos antecedentes que por lo menos ya nos dan la idea de que se tenía toda esta intención de exportación con Argentina, vamos a hacer precisamente una revisión un poco más a detalle del contrato actualmente vigente. En principio, el objeto es algo muy similar a lo que se refiere el contrato a Brasil, ¿no? Donde es lo que sucede en este caso en particular es que la empresa Enarsa, en representación de Argentina, realiza la compra del gas natural a YPFB en función de las condiciones que se establecen en la fecha del, en el contrato a partir de la fecha de inicio de suministro. La suscripción de este contrato de exportación entre YPFB y Enarsa data del 19 de octubre de 2006, ¿no? Sin embargo, como algo similar a lo que sucedía con el contrato al Brasil, aunque no necesariamente la misma situación, la fecha de inicio de suministro es posterior a la suscripción del contrato. En este caso en particular no fue como en el caso del Brasil alrededor de poco más de 2 años, sino que fueron unos cuantos meses, es decir, el 1 de enero de 2007. Una vez se suscribe el primer contrato, por lo menos hasta la fecha se tiene definido que el vencimiento inicialmente pactado es de hasta el 31 de diciembre de 2026, más un periodo adicional de acuerdo contrato. Recordando un poco lo que habíamos mencionado del contrato al Brasil,
el periodo adicional de contrato estaba estipulado para el periodo en el cual el comprador podía hacer la recuperación de la energía pagada y en un determinado momento no reclamar, ¿no? Entonces, la misma mecánica se aplica en este contrato. Por otro lado, algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta está en relación al punto de entrega. El punto de entrega o el punto de transferencia de custodia, cuando ya Bolivia y en realidad YPFB le entrega el gas a ENARSA, está definido en la frontera entre ambos países, donde se interconectan los sistemas de transporte guía, ¿no? Es un sistema de transporte también muy ampliamente conocido porque es de los más importantes en nuestro país. Perdón un momento, voy a hacer un ajuste en esta parte de la presentación para que no se desordene el texto y la secuencia de los conceptos. Permítame un instante. Ahora sí. Ese guija, que básicamente es el gasoducto de interconexión Juana Azurduy, uno de los también más importantes, se empieza a utilizar a partir de la fecha de inicio de suministro y para ello se definen periodos de abastecimiento. Y esta es una de las grandes diferencias en relación al contrato al Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque este contrato Argentina contempla dos periodos de abastecimiento, uno el de verano y el otro de invierno, donde la diferencia que existe entre estos periodos es precisamente el volumen de entrega hacia el vecino país. Con relación al transporte que se realiza del gas natural desde las plantas, desde los pozos, desde las baterías de recolección, bueno, pero en realidad desde las plantas que ya posteriormente realizan el envío del gas hacia el sistema de transportes, se tienen dos contratos. Uno es el sistema de transporte operado por YPF Transporte hoy en día, el cual fue contratado por YPFB en la modalidad firme hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, hasta el final de esta gestión en la que estamos actualmente. Adicional a ello, tal como sucede con el contrato de Brasil, en función a todas las modificaciones, incrementos más precisamente de los volúmenes de exportación, es que se firma un acuerdo temporal entre YPFB y Transierra en ese entonces, ¿no? Donde el propósito es precisamente realizar el uso del gasoducto, en este caso es la ampliación del gasoducto Yacuiba-Río Grande, hasta el 31 de 2017. Por lo menos esa fue la primera, diremos, suscripción de contrato y el primer acuerdo que se firmó en ese entonces. En la medida de las necesidades se generan este tipo de contratos donde la modalidad es interrumpible porque se lo usa en función de las necesidades. Considerando que tenemos dos periodos de abastecimiento, uno de verano y otro de invierno, es probablemente que en uno de los periodos no se requiera el uso de un sistema de transporte adicional. Entonces bastará el contratado en la modalidad firme. Sin embargo, a requerimiento puede hacerse opción de uso alternativo de un sistema adicional como el que podemos mencionar acá. Con relación, nuevamente, perdón, no sé qué pasa con este orden. Me permiten un momento, por favor. Voy a ajustar este aspecto para que no nos interrumpa tampoco en las siguientes diapositivas.
Bien, al parecer ha habido una pequeña desconfiguración en la presentación. Ahora la voy a solucionar, por favor. Ahora creo que ya está. Déjenme revisar estas últimas. Bien, ahora sí. Bueno, con relación al contrato a la Argentina, algo similar a lo que sucede en el contrato al Brasil, para lo que, o en lo que respecta al suministro y recepción, se tienen definidas las definiciones, valga la redundancia, de las diferentes cantidades que van a ser manejadas precisamente en función a las obligaciones de ambas partes, ¿no? En ese sentido, se tiene definida lo que es la cantidad diaria contractual, ¿no? Esta cantidad diaria contractual, a partir del 2021 al 2026, por lo menos por la información que se tiene disponible, alcanzaría hasta 27.7 millones de metros cúbicos día, ¿no? Entonces, esta sería la máxima cantidad que podría demandarse en función a los requerimientos. Sin embargo, se tienen otras subcantidades que derivan precisamente de la cantidad diaria contractual, que es la cantidad diaria garantizada, 1, donde YPFB garantiza el abastecimiento del porcentaje establecido en anexo de la cantidad diaria contractual. Este porcentaje lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no precisamente es un porcentaje fijo probablemente, no es un porcentaje en relación a la cantidad diaria contractual, pero esta cantidad diaria contractual también ha ido variando a lo largo del desarrollo del contrato por precisamente las diferentes adendas de incrementos de volúmenes de exportación. Es en ese sentido que la mecánica y la modalidad de este contrato contempla este aspecto. Y lo mismo sucede con la cantidad diaria garantizada 2, la cual está en función al compromiso que tiene ENARSA de realizar la recepción de un porcentaje de la cantidad diaria contractual. Reitero nuevamente, esto lo vamos a ver enseguida. Y finalmente también tenemos otro concepto que es la cantidad diaria entregada, que es el volumen de gas efectivamente entregado por YPFB a ENARSA, ¿no? Si dentro del funcionamiento normal del contrato y en sí del abastecimiento, se entendería que la cantidad diaria garantizada a lo largo de todo el tiempo del contrato debería ser igual a la cantidad diaria entregada. Sin embargo, pueden surgir algunas variaciones. ¿En qué sentido? En alguna demanda adicional, por ejemplo, por parte de NASA, lo que solicite que YPF pueda incrementar el volumen entregado en un determinado día o periodo en función o mejor dicho, considerando como límite la cantidad diaria contractual, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que refiere esta cantidad diaria entregada. Y justamente aquí nosotros podemos observar cómo la cantidad diaria contractual y respectivamente la cantidad diaria garantizada 1 y 2 han ido variando. Decíamos que la cantidad diaria garantizada 1 era, o es, mejor dicho, la cantidad
comprometida por YPFB a ser entregada, y la cantidad diaria garantizada 2 es la cantidad comprometida por ENARSA a ser recepcionada, ¿no? En los periodos, y aquí también podemos observar cómo los periodos se contemplan, que habíamos hecho mención, invierno, verano, para cada año, ¿no? La información con la que se cuenta es por lo menos desde la gestión 2016 al 2026, ¿no? Noten que inicialmente se contemplaba la cantidad diaria garantizada 1 en un 65%, posteriormente incrementa a un 68%, pero finalmente a partir del 2012, esta se mantiene estable en un porcentaje del 85 en relación al 100% de la cantidad diaria garantizada. Ese vendría a ser el compromiso de YPFB. Sin embargo, la cantidad diaria garantizada 2, que es la obligación de ENARSA o compromiso de recepción, también es muy variable a lo largo del tiempo y desarrollo del contrato, ¿no? En algunos periodos parece o tiende a estabilizarse, sobre todo en los periodos de invierno, donde se entiende que precisamente es la época en la que más gas demanda el vecino país. Y posteriormente, en el periodo de verano, esta cantidad diaria garantizada disminuye, ¿no? Desde un 85 hasta un 70%. Si nosotros contemplamos el comportamiento a partir de la gestión 2020-2021, y más precisamente del 2021 para adelante, por lo menos inicialmente se tiene una planificación de que la cantidad diaria contractual y las cantidades diarias garantizadas para los diferentes periodos se mantengan estables y constantes, ¿no? Y no sufran mayores fluctuaciones comparando con el periodo o la etapa anterior a este año o esta gestión de análisis, ¿no? Es en virtud a ello y precisamente por todo este mecanismo que lógicamente, dependiendo del periodo en el que nos encontremos, vamos a, diremos, percibir mayores o menores ingresos de la exportación, ¿no? Esto estará lógicamente en función de todos los ajustes y cálculos que se hacen al momento de determinar los ingresos. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de verano comprende de enero a abril y de octubre a diciembre, donde en periodo de verano recordemos, es el periodo en el que menos cantidad nos asegura o sea compromete a recepcionar en ARSA. Y el periodo de invierno contempla desde mayo a septiembre, ¿no? Donde ahí lógicamente tenemos una mayor demanda y requerimiento de abastecimiento. Similar a lo que sucede en el contrato con el Brasil, existen las garantías de suministro y recepción, es decir, obligaciones para ambas partes, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que si la nominación de ENARSA fuera inferior, ¿a qué se refiere con la nominación? Es decir, el volumen recepcionado en el punto de entrega por ENARSA fuera inferior a la cantidad diaria garantizada 1 y no se hubiera presentado faltante de suministro de gas de YPFB, entonces se entiende que la cantidad diaria entregada es igual a la cantidad diaria garantizada 1 y por lo tanto implica que YPFB ha cumplido con la obligación, ¿no? Es lógico y es de entender que al ser la nominación de NARSA diferente y menor a la cantidad diaria garantizada 1, esta diferencia se presente. Pero ¿cuál es la particularidad? Que independientemente de que NARSA recepcione menos, tal como sucede en el otro contrato, YPFB tiene que tener el volumen garantizado 1 en el punto de entrega, ¿no? Pudiendo este ser optado y recepcionado por NARSA si es que así lo requiere. Por otro lado, si la nominación de NARSA fuera inferior al caudal o a la cantidad de gas entregada 1, lo que implica que se ha presentado falta de suministro a causa de YPFB, entonces la cantidad diaria garantizada 1 pasa a ser igual a la nominación de NARSA, ¿no? Esto que contempla que YPFB por alguna circunstancia en el punto de entrega no ha logrado cumplir
con el abastecimiento de la cantidad diaria garantizada que le corresponde, ¿no? En ese sentido, se genera una multa, donde la multa YPFB tiene que pagarla en función al ajuste de esta forma, ¿no? Noten que contempla, por ejemplo, un porcentaje en este caso, si no me equivoco, es el precio mensual definido para en el mes que se está realizando el ajuste o la aplicación de la multa. Posteriormente, la cantidad diaria garantizada uno para el día en cuestión o en particular, ¿no? Aquí tenemos el poder calorífico del gas en kilocalorías por metro cúbico. Es el poder calorífico mínimo que debe contemplar el gas, que es ligeramente menor al que se contempla para el contrato albacín. Y por otro lado, contempla la cantidad diaria entregada, así como también estos factores de ajuste que, bueno, como de la misma manera con relación al contrato al Brasil, la definición correcta y exacta de estas variables de ajuste, bueno, en el contrato no se las ha podido encontrar claramente y que probablemente surgen a partir de adendas que se han suscrito para tal vez realizar un ajuste en la metodología de cálculo de las multas. Ahora bien, ¿qué sucede si la cantidad diaria retirada es superior a la cantidad diaria garantizada 2? ¿Eso qué quiere decir? Que ENARSA quiere recepcionar más de su obligación. ¿Hasta qué punto? Mínimo hasta la cantidad diaria garantizada por YPFB e incluso pudiendo alcanzar a la cantidad diaria contractual, ¿no? Si esto sucede, ENARSA realiza un pago mediante el ajuste de esta fórmula. Y, por ejemplo, para ello se tiene que contemplar los periodos y los ajustes mensuales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un periodo de invierno o el ajuste mensual donde se contemplan los periodos de invierno para el análisis, existirá una cantidad diaria retirada mensual donde si esta es inferior a la cantidad diaria garantizada 2, significa que corresponde la aplicación de una multa a ENARSA. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que hacíamos con el caso del Brasil, ¿no? Se determina el promedio diario a partir del volumen total enviado y en este caso recepcionado por ENARSA en un determinado mes y se obtiene el prorrateo por día, ¿no? El ajuste diario. En ese sentido, al comparar esa cantidad diaria con la cantidad diaria garantizada 2, que supone que ENARSA tiene que pagar una multa, donde la multa precisamente tiene este mecanismo de ajuste. No olvidemos que tal como sucedía como en el contrato del Brasil, existen una diferencia con relación a tal vez la nominación de ENARSA en un determinado día en comparación con la cantidad diaria garantizada 2 por parte de ENARSA. Es decir, que de los, por ejemplo, 19.4 o 23.4 que requieren dependiendo del periodo, ¿no? Simplemente está haciendo uso de una cantidad menor de volumen de gas, ¿no? Eso no implica que no pague por la cantidad diaria garantizada, 2, y que posteriormente, haciendo un balance mensual, se determinará cuánto es la cantidad de gas que ENARSA ha pagado y que no lo ha retirado porque no lo requería, ¿no? En ese entonces, o a partir de ello, es que se tiene que determinar la energía pagada no recuperada, prorrateada o determinada de manera mensual, ¿no? Para ello, de la misma forma, se utiliza la fórmula que podemos observar en la pantalla. A partir de ello, poder realizar realmente el ajuste que corresponde y determinar la energía pagada no recuperada lo más acertado posible. Noten que la fórmula que contempla la cantidad diaria garantizada 2, la cual
después de ser afectada por el poder calorífico del gas y por el número de días en el mes, ¿no? Se resta de la cantidad diaria retirada por probablemente el precio del día en el gas, ¿no? En ese sentido, dependiendo del número de días, se hará este mismo tipo de ajuste hasta determinar realmente cuánto es el volumen que ENARSA no habría retirado desde el punto de entrega. Una de las opciones o alternativas que también contempla el contrato es que si en alguno de los días de los meses considerados se presenta faltante de suministro, es decir, incumplimiento por parte de YPFE, este día no será considerado para la evaluación, ¿no? De esa manera se sobreentiende que no va a poder presentarse energía pagada no recuperada porque YPFB no ha logrado cumplir los acuerdos iniciales y sobre todo la garantía de suministro. Ahora bien, con relación a la recuperación de la energía pagada y a su vez no recuperada en el punto de entrega, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es darle la posibilidad a ENARSA de que pueda recuperar precisamente ese gas ya pagado y no recogido y usado como tal, ¿no? En ese sentido, se contemplan dos circunstancias o dos alternativas. Por ejemplo, si para el periodo de invierno en un determinado año, ¿no?, ENARSA tiene una cantidad de energía pagada y no recuperada, esta puede ser retirada ya sea en el mismo periodo de invierno del mismo año, es decir, en un mes diferente, contemplando la extensión del periodo de invierno, o hasta un máximo del periodo de invierno del siguiente año. Para ello, ¿qué es lo que se requiere realizar? Una programación de los volúmenes de entrega de YPFB, es decir, la cantidad diaria garantizada 1, de manera de que se pueda cumplir con el requerimiento de ENARSA, pero así también no se afecte las obligaciones diarias contractuales que seguramente estarán por encima de la el envío de la energía pagada no recuperada, en el entendido de que esa energía ya no genera ningún tipo de incremento en los ingresos económicos porque ya fue previamente pagada. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso del periodo de verano? ¿No? Cuando hablamos del periodo de verano, al ser este más prolongado e incluso en dos partes, diremos, a lo largo del año, es que NARSA puede realizar la recuperación en cualquier momento, ¿no? Para ello, ¿qué se requiere? Que presente un cronograma de abastecimiento o de suministro, ¿no? Con una anticipación mínima de 30 días que va a requerir en ARSA superiores a la cantidad diaria garantizada 2, ¿no? En el entendido que mínimamente tiene que cubrir y cumplir con esa obligación diaria para luego pedir algún excedente, ¿no? Una vez recepcionada la solicitud, YPFB tiene un tiempo máximo de 15 días para manifestarse al respecto de la solicitud, ¿no?, donde se usa como límite máximo el contrato de operación o de, en este caso, de exportación, donde se establece la cantidad diaria contractual como el valor máximo que se puede llegar a manejar en una entrega diaria. Con relación ya yendo a lo que es la finalización del contrato, ¿no? El saldo de toda esa cantidad de energía pagada y no recuperada por ENARSA, lo mismo sucede que con el contrato con el Brasil, puede ser recuperada en 12 meses siguientes a la finalización del contrato, contemplando que no exista alguna deuda de ampliación o modificación como tal, ¿no? Ahora bien, en esos 12 meses, la capacidad disponible del contrato debería estar en relación a la cantidad diaria contractual
que vendría a ser el máximo volumen que se puede llegar a disponer en el punto de entrega. Si por alguna circunstancia o motivo no se puede recepcionar el volumen ya programado anteriormente, durante precisamente todo ese periodo de 12 meses, lo que sucede con Petrobras en el contrato al Brasil, sucede lo mismo en este contrato, ¿no? ENARSA pierde todo el derecho al saldo existente. En caso de que no exista una prórroga del contrato, porque ya al conocer un poco y estar al tanto del funcionamiento del contrato al Brasil, ¿sí? Si es que no se genera alguna deuda o prórroga del contrato, ¿no? YPFB podrá entregar a ENARSA el saldo en relación a la cantidad diaria garantizada 1 hasta la cantidad diaria contractual declarada por YPFB y que se acumula desde el 2010 hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿no? Estos volúmenes que YPFB es capaz o debiera ser capaz de suministrar a esta empresa, ¿no? Es que todas las cláusulas y todas las condiciones que ameriten la extensión, diremos, de un periodo adicional para la devolución de esta energía pagada y no recuperada, son inmediatamente aplicables a la extensión del contrato. Y toda la extensión del contrato involucra que diversas cantidades se van a suministrar de manera adicional al sistema de transporte, pero que precisamente no van a generar ningún ingreso económico, ningún pago de regalías, ninguna contemplación de impuestos, etcétera, ¿no? Lo único que contemplará es que este volumen que se entrega en ARSA se lo realiza en calidad de venta, ¿no? Detalles de cómo se estructuran los precios o cómo definir el precio de exportación, bueno, tampoco se tienen claramente definidos en la norma, generalmente, o en los contratos, mejor dicho. Generalmente los agentes reguladores, diremos, de ambos países, tienen reuniones para precisamente poder determinar cuál ha sido el balance final del contrato y en función a ello, habiéndose cumplido el periodo de reclamación de la energía pagada y no recuperada, entonces ya proceder al abastecimiento, pero en calidad de venta. No olvidemos que el contrato se espera o se anticipa que pueda generar algún tipo de adenda para también poder extender las obligaciones a las que se sometería Bolivia una vez concluida la producción y desarrollo de los campos y consecuente devolución de las áreas de contrato. Y algo mucho más importante aún, que estoy seguro a todos los interesa, es saber cómo se determina el precio del gas bajo este tipo de contrato, ¿no? Es muy similar en lo que se refiere al redondeo del precio al contrato al Brasil, donde se da hasta la cuarta cifra decimal, y por otro lado que también el punto de entrega de manera trimestral, ¿no? Se contemplan los ajustes que se puedan tener precisamente por la fluctuación que se pueda generar en el precio final del gas en un determinado mes objeto de análisis, ¿no? Y para no tal vez dar muchas más vueltas en relación a esto, es que podemos observar la fórmula en la pantalla, ¿no? Donde el precio del gas que se mide de la misma manera al precio de exportación al Brasil, está en dólares por cada millón de BTUs para el trimestre que se está realizando el cálculo, ¿no? Este precio del gas parte de un precio base, el cual en el primer trimestre del 2007 al segundo trimestre del 2014 se define con un valor de 4.0588, ¿no? Y del semestre 3 del 2014 hacia adelante es que ya se particulariza, por lo menos hasta lo que se conoce,
en un precio continuo de 10,5377 dólares por millón de BTUs, ¿no? Algo muy importante en relación al por qué toma esos valores con tantos decimales y a la vez tal vez con un grado de complejidad para determinarlos, es que para que el precio del gas inicialmente alcance un precio de 5 dólares, se determinó estos precios intermedios, ¿no? A objeto de que el gas desde un inicio en la comercialización y exportación como tal genere ingresos de 5 dólares por millón de BTUs, ¿no? Y bueno, toda esta fórmula y más precisamente el precio base es determinada y también donde entra en análisis y juega un papel importante el factor de actualización de los diferentes fuels que hemos visto para el caso de Argentina, ¿no? Perdón, para el caso de Brasil. ¿Qué sucede en este caso? Se incorpora un fuel adicional, que es el ULSD, ¿no? Que no es más que un tipo de fuel que viene derivado de un petróleo, en este caso un petróleo en Estados Unidos, ¿no? Un petróleo WTI. Y los demás factores, ya de la misma manera lo que sucedía con la fórmula del gas al Brasil, ya se conocen cuál es su uso y utilidad. Mire. Y bien, con eso estaríamos concluyendo lo que se refiere al contrato de exportación de Argentina y más precisamente al tema de contratos de exportación. No sé si tenemos alguna consulta hasta acá. Ingeniero, buenas noches. Respecto a la energía pagada no retirada, y mencionó que Argentina puede solicitar que se le puede entregar en cualquier momento, y si se da el caso que, digamos, hoy día se hace la solicitud y pasado 30 días, si mal no me equivoco, dijo que debía de entregar. Esa energía pagada, no retirada, que se va a entregar, esos días se va a entregar, pero en esos días, ¿qué pasa con el contrato, digamos, de la cantidad garantizada? Se retrasa esa cantidad, o a la cantidad garantizada se le aumenta la energía pagada no retirada? Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Para tal vez precisar una respuesta más detallada, vamos a volver a la diapositiva donde teníamos las cantidades, que es precisamente esta. ¿Mm? Cuando hablamos de recuperar en un periodo de invierno, decíamos que en ARSA puede recuperar una cantidad no reclamada o no nominada en un determinado día, tanto dentro del mismo día, perdón, dentro del mismo periodo de invierno, como hasta máximo en el periodo de invierno del próximo año. Similar periodo de invierno del próximo año, ¿no? En el caso de verano, lo que puede hacer es precisamente reclamar en cualquier momento previa solicitud de 30 días. ¿Por qué se dan estas dos modalidades? ¿No? Por ejemplo, en el caso del periodo de invierno, vamos a hacer referencia al año que estamos en cuestión, actualmente cursándolo, que es el 2021, donde la cantidad diaria contractual es de 27.7 millones de metros cúbicos día. De estos 27.7, 23.5 pone YPFB y 23.5 se lleva en ARSA en un periodo de invierno, de manera diaria. Ahora, si supongamos que YPFB pone 23.5, pero en ARSA solo se lleva 20, quedarían 3.5 ahí que en ARSA no has reclamado, pero que los está pagando efectivamente ese día, ¿no? Para que se le pueda devolver
esos 3.5 tanto en el mismo periodo de invierno o más adelante hasta un año después, ¿qué supone? Que máximo lo que se le puede entregar a ENARSA en un día es de 27.7, que es la cantidad diaria contractual. Entonces tendríamos que ver cuál es la diferencia entre estas dos cantidades. Lógicamente, si nosotros sumamos el 23.5 más el 3.5, estaríamos alcanzando un valor de 27, que está dentro de la cantidad diaria contractual. Para el día que se defina realizarle la devolución de esa energía pagada no recuperada, entonces YPFB tendrá que, por un lado, nominar 23.5 a favor de NARSA, adicionalmente esos 3.5 que les está devolviendo, ¿no? Entonces, en ese día, la cantidad diaria garantizada de evaluación para ese día se mantiene inalterable, no contempla el incremento de la energía pagada y no recuperada, sino que se mantiene inalterable y se calcula o es en base a la establecida para el periodo que se está analizando. Y simplemente ese adicional se le va a entregar en términos de volumen, pero tampoco generará ningún tipo de impuestos, regalía o participación. ¿Qué sucede con el caso del periodo de verano? Noten que el periodo de verano hay una enorme diferencia en lo que se refiere al volumen que recepciona ENARSA con el que asegura YPFB, ¿no? Estos 30 días que solicita YPFB con anticipación para conocer cuál va a ser el cronograma que propone NARSA, porque NARSA va a decir, ok, de los 19.4 he estado recogiendo 15, he recogido 12, etcétera, y puede ser muy variable, muy fluctuante, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces se va a acumular un cierto volumen en un determinado periodo de verano. Ese volumen lo puede incluso recuperar en un periodo de invierno, pero no olvidemos que en un periodo de invierno no existe diremos, un margen entre lo que entrega YPFB y lo que recibe NARSA, ¿no? Si bien se tiene la salvedad de que existen alrededor de 4.2 millones de metros cúbicos día que se pudieran alcanzar por YPFB, dependiendo de la cantidad acumulada que no se ha recuperado en un periodo de invierno, se tiene que realizar una programación. ¿Para qué? Para que precisamente YPFB pueda planificar que ya sea en un periodo de verano, pero más aún si es que comprende un periodo de invierno, ¿sí? Pueda precisamente abastecer y garantizar, por un lado, la cantidad que corresponde al día o a esos días, más el incremento según la planificación. Generalmente, ¿qué es lo que o cuál es la metodología que se implementa en este tipo de casos de la energía pagada no recuperada? Es que dependiendo del volumen total que se está reclamando, que se está solicitando, ¿sí? Ese se distribuya uniformemente en un determinado periodo. Para que no signifique que un día se nomina hasta 27 y otro día se nomina hasta 26 y después 23.5 y después nuevamente se sube, etcétera, ¿no? Lo que se busca es que se mantenga un balance, diremos, en las nominaciones. Es por ello y a raíz de eso que surge, diremos, esa metodología. Bien, no sé si tenemos alguna consulta adicional. Ingeniero, no sé cómo es la realidad realmente de nuestras reservas y cómo, si estamos pudiendo cumplir o no, pero no sé si se podría dar la figura de que mm, Argentina pida más en los periodos donde el precio donde el precio de base en el primero y segundo trimestre es de cuatro tantos, 4.0588. En esos periodos pedís más y que Bolivia no pueda cumplir y que esa cantidad que no cumplida se pueda ir acumulando con el precio base más barato. Esa situación se podría dar, ingeniero, porque con el otro, con el 10 no creo que es conveniente para Bolivia.
Bien, con relación, diremos, al precio del gas y la metodología que se tiene en este contrato, ¿no? A partir del tercer trimestre de 2014 en adelante, a menos que se tenga en una adenda una figura diferente, ya se tiene un precio base de 10.53, ¿no? Ahora, no se sabe, porque, bueno, tú sabes que la información es muy confidencial, no se sabe si efectivamente esto se está aplicando o existe alguna adenda donde se haya hecho una modificación de ello, ¿no? Supongamos que no ha sufrido modificación, entonces entre el 2007 que inicia el suministro hasta el 2014, efectivamente, ¿no? Se tenía, diremos, un bajo precio para lo que era el gas, gas y tranquilamente Argentina podría guardarse, diremos, ¿no? Una cantidad excesiva de energía pagada y no recuperada para reclamarla tal vez cuando el precio del gas estuviera más elevado, ¿no? Ese es, como tú haces mención, puede ser una jugada o una movida a favor de NASA. Sin embargo, por lo menos dentro de lo que se conoce y dentro de los balances de energía o de volúmenes, es que, y a raíz de que se han incrementado los volúmenes o las cantidades diarias contractuales como tal, es por el requerimiento de Argentina constante de mayor gas, ¿no? Entonces, tal vez no se debería esperar que se haya presentado una situación como la que hacías mención, pero no se descarta tampoco esa figura, ¿no? Más aún, como les digo, es muy poco probable que este precio esté siendo, como base, esté siendo manejado actualmente, pero por lo menos el contrato inicialmente lo contemplaba así. Ahora, si observamos tal vez la parte de la indexación de la fórmula, el hecho de que aparezca este otro fuel que también es derivado del petróleo, y por los porcentajes que se le asigna a cada fuel, que es diferente a lo que sucede con el caso del Brasil, alguno de estos fuels, y más principalmente este último fuel, el ULSD, puede ser que el que realmente tenga una incidencia para que este precio de 10.53, que sería el precio base, para ya incluso esta gestión o la gestión pasada, disminuya hasta valores de 7, de 6, ¿no? Lo que hace disminuir lógicamente bastante el precio, ¿no? Entonces, si bien el precio base puede ser un precio altamente, un valor alto, la indexación y la cotización de los fuels va a generar mucha variación. Entonces, tal vez a simple vista se podría entender que Argentina podría beneficiarse entre periodos donde el gas tiene un mayor valor o periodos del gas donde tiene menor valor para almacenarse volúmenes o guardarse volúmenes, pero habría que realmente hacer un análisis de volúmenes a detalle para cada volúmenes reales y lógicamente comparar con los precios que se han determinado en cada periodo o en cada trimestre y a partir de ello poder hacer esa analogía que tú mencionas, ¿no? Pero más o menos esa sería la vía o el mecanismo y la única manera de comprobarlo. Inge, una pregunta más. En las fórmulas estaba viendo que tiene el poder calorífico del gas. Eh, eh, esta situación no sé muy bien si cómo es el tratamiento del gas, cómo se está haciendo en Bolivia realmente, pero si es que entregamos con mayor poder calorífico, no pasa nada, le conviene a Argentina, pero si es que entregamos con menor poder calorífico y la fórmula solamente está establecido para ese, ese número de 8.000 algo, para, para un poder calorífico menor a eso, ¿hay algún tipo de sanción
o cómo se trataría esa situación, ingeniero? Ah, y algo más, ingeniero. Este de poder calorífico en los contratos de exportación de Brasil no había. Y en Brasil, ¿cómo se controlaría esa situación? Eso, ingeniero. Ok, a ver, bueno, sí, en este contrato a Argentina, sobre todo para el tema del pago de las multas, se considera de algunas multas, se considera el poder calorífico, bueno, principalmente porque así ha sido, diremos, manejado, definido o establecido. El contrato contempla, dentro de las obligaciones en este caso de YPFB, y se tiene unas especificaciones de calidad del gas, ¿no? Cuando hablamos de ello, un poco haciendo una analogía a lo que vimos al reglamento de calidad de lubricantes, de carburantes y combustibles en sí como tal, ¿no? No olvidemos que cuando se hace un análisis de cualquier tipo de gas, se requiere conocer su composición y en virtud a los componentes es que se va a determinar el poder calorífico, ¿no? Si no, bueno, no sé, por lo menos no tengo a detalle cuáles son, qué es lo que especifica cada cláusula con respecto a la concepción de la calidad y el tratamiento del gas o las propiedades del gas, pero lo que sí se tiene claro es que de identificarse un poder calorífico del gas inferior al que está definido según el contrato, entonces sí correspondería la aplicación de multas y o sanciones, diremos, a YPFB, donde el tratamiento ya es totalmente diferente, ¿no? Acá nos hemos centrado en analizar las multas que derivan de incumplimientos en temas de volúmenes y no así en la calidad del gas, ¿no? La calidad del gas, que estará netamente definida por el poder calorífico, que es principalmente lo que interesa, eh, corresponde otro tipo de sanciones si es que se incumple. Ahora, el detalle de esas sanciones, las multas que se aplican o la metodología con la que se trata estos posibles incumplimientos, bueno, la verdad es que tampoco lo he podido observar a detalle u obtener la información específica y mucho menos conocer realmente, diremos, cómo se ha manejado a lo largo de este tiempo este aspecto. Justamente por la importancia que involucra este parámetro de la calidad y el poder calorífico del gas, es que me atrevo a decir a que tal vez no se ha debido presentar una situación en la que se tiene un poder calorífico inferior, ¿no? Entonces, lo veo muy poco probable. Más aún que nosotros sabemos por toda, diríamos, la historia del desarrollo de nuestra industria, que toda la parte inicial de nuestros contratos de exportación hasta que realmente se ha ido consolidando la industrialización del gas, entonces nuestro gas entregado estaba muy por encima de los poderes caloríficos eh, establecidos en contrato. En comparación con Brasil, no se contempla el poder calorífico en las fórmulas, ¿no? En el entendido que el tratamiento es totalmente diferente y que tal vez al momento de terminar todas estas cláusulas y procedimientos, se entiende que al respecto o cuando se tengan incumplimientos del poder calorífico o de la calidad del gas, se generen otro tipo de sanciones para YPFB, ¿no? Eh, si comparamos el poder calorífico que se manda a Brasil y el poder calorífico a Argentina, hay una ligera diferencia. Argentina está en 8.900 kilocalorías por metro cúbico y Brasil está en 9.200, ¿no? Entonces, cuando convertimos a BTUs, alrededor de 1.040 para Brasil y alrededor de 1.000 poco más, cerca de 1.000 para lo que es Argentina, ¿no? Entonces,
Esos poderes caloríficos, por lo menos hasta lo que yo he podido conocer y saber, es que siempre se han mantenido por encima, precisamente para evitar cualquier inconveniente en ese sentido. Bien, no sé si tenemos alguna consulta adicional. Ok, perfecto. Bueno, entonces, habiendo concluido este tema de los contratos de exportación, vamos a ver lo que refiere al último tema, que vendría a ser los procesos sancionatorios. Este tema último, que es el de procesos sancionatorios, los estamos viendo porque es más o menos la base que ustedes van a tener que considerar para el trabajo final, ¿no? Tanto el tema 3 como el tema 4 van a ser evaluados, diremos, por el segundo parcial, y el trabajo final estará centrado precisamente en los procesos sancionatorios como tal, ¿no? ¿Qué sucede? En los procesos sancionatorios y toda la normativa que regula el desarrollo y la mecánica, diremos, de un proceso sancionatorio, se basa en la ley 1600. Vamos a hacer una breve mención a los aspectos más importantes de esta ley para entender posteriormente el procedimiento que se aplica en un proceso sancionatorio. ¿Sí? Dentro de las generalidades de esta ley, fue promulgada el 28 de octubre de 1994. ¿Eso qué quiere decir? Y esa es una situación que hoy en día tenemos desde un punto de vista en el marco regulatorio de nuestro país con relación a nuestra industria principalmente, y que seguramente se replica a otras industrias. Nuestra normativa es tan amplia y a la vez tan variada que incluso llega a ser confusa. ¿Por qué? Porque se hace uso de algunas normativas que han sido definidas o establecidas previo a esto, diremos, a la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos, al decreto de nacionalización, a tal vez incluso la puesta en marcha de la industrialización, etcétera. Entonces, muchos contenidos de muchos procesos, de muchas normativas, están todavía referidos a ese tipo de reglamentos que se han definido anteriormente a todo esto acontecido con relación a la última etapa de diremos, del desarrollo de nuestra industria hidrocarburífera. Es en ese sentido que no sé, se podría decir incluso que una mala costumbre que se tiene es que no se tiene una práctica de elaborar y formular nuevas normativas, que sería una de las funciones que tiene el ministerio, ¿no?, de hidrocarburos, sino que simplemente se crean parches. ¿Para qué? Para solucionar, corregir puntos específicos, ¿no?, de una normativa que requieren ser cambiados. Es por ello que derivan a partir de los reglamentos iniciales muchos, ya sea decretos supremos o reglamentos complementarios, que lo que hacen es modificar puntos específicos de una normativa. Entonces, cuando nosotros queremos hablar y tratar de una normativa lo más actualizada posible, probablemente vamos a tener que retrotraernos hasta gestiones como esta de los años de 1990 para adelante y ver cuáles han sido las modificaciones que se han ido presentando, que incluso en algunas normativas, algunas modificaciones han sido implementadas en un determinado momento y que tal vez por el mal resultado que se presentó, se terminan de derogar o finalmente diremos de suspender o invalidar esa alternativa y se propone una tercera adicional o se retrocede a la anterior, etcétera, ¿no? Entonces, es lastimosamente una realidad de nuestro sector en lo que se refiere al aspecto de regulación. En ese sentido es que esta ley 1600, ¿no?,
Desde un punto de vista general, lo que hace en ese momento fue crear el sistema de regulación sectorial, donde este sistema de regulación sectorial da el nacimiento a lo que en ese entonces se conocían como las superintendencias, tanto las superintendencias sectoriales como la superintendencia general, ¿no? ¿Cuál era el propósito de todo este sistema de regulación sectorial? Es poder establecer mecanismos, vías y a la vez entes que logren regular, controlar y supervisar todas las actividades de los sectores más importantes que generaban, diremos, un movimiento económico en favor del Estado, como son los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes, aguas, inicialmente contemplados, abriendo la posibilidad de que otros sectores puedan ser incorporados mediante leyes complementarias. ¿Cuál es la realidad? Inicialmente se crea una superintendencia general, donde la superintendencia general era la que se encargaba de básicamente guiar el funcionamiento de las superintendencias sectoriales. ¿De qué manera? Desde su parte presupuestaria, las normas que se promulgaban, se definían, así como también incluso podemos hacer mención a los recursos humanos que se trataba o que se tenía en cada superintendencia sectorial, ¿no? Estas superintendencias sectoriales se crean para que ya tengan funciones más específicas y puedan realizar una regulación, control, fiscalización más preciso de la o las actividades que le correspondían, ¿no? Y dentro de estas funciones o actividades era precisamente el aplicar sanciones cuando se identificaban situaciones, casos en los cuales se identificaba un desvío de la normativa aplicable, dependiendo de, lógicamente, la actividad que se estaba evaluando o se estaba supervisando, ¿no? Para ello, o a partir de los procesos o de las sanciones, ¿cuál es el mecanismo, ¿no? O cuál es, diremos, el funcionamiento que se tiene, ¿no? Habiéndose identificado una posible infracción cometida, ¿no? Lo que se tiene que realizar es un proceso administrativo, donde estos procesos administrativos lo que hacen es definir si realmente se comprueba que se ha cometido una falta y contraveniendo alguna de las normativas y que amerita una sanción. Todo el contenido del proceso y finalmente el resultado se establece o se refrenda en las resoluciones administrativas, ¿no? La persona natural o jurídica a la cual se define en un determinado momento, diremos, la aplicación de una sanción, puede representar esa sanción por medio de un recurso de revocatoria, ¿no? ¿Qué es lo que busca el recurso de revocatoria? Su nombre lo dice, revocar la determinación que se pueda tener en una resolución administrativa, en ese entonces de la superintendencia sectorial, y para nuestro caso podemos hablar de la superintendencia de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué sucede? Estas superintendencias que posteriormente han cambiado de nombre a autoridades de regulación y que para nuestro sector es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Cuando se decide interponer un recurso de revocatoria hacia una resolución administrativa, estas deben ser presentadas ante la misma instancia que está emitiendo la resolución administrativa de sanción. En este caso diremos hoy en día que si yo, empresa, recibo alguna resolución administrativa por una sanción de alguna falta cometida por parte del NH, entonces puedo presentar el recurso de revocatoria ante la misma NH, fundamentando y aportando todos los criterios, la justificación por la cual se considera que la aplicación de la sanción es incorrecta o es inapropiada o no corresponde, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el procedimiento que realiza la NH? Analiza precisamente toda la
documentación y fundamentación que se presenta para determinar si, si la solicitud de revocatoria es aceptada o si se mantiene la decisión inicialmente determinada en la resolución administrativa. Supongamos que la resolución al recurso de revocatoria mantiene la sanción definida. El siguiente paso a seguir por parte de la empresa o persona sancionada es presentar un recurso jerárquico. El recurso jerárquico anteriormente se lo presentaba ante la Superintendencia General. Hoy en día ya no existe esa superintendencia como tal, sino que ya el ente superior a las superintendencias, que era la Superintendencia General, ha sido constituido por el Ministerio del Sector, que es la cabeza del sector como tal. Por lo cual, nosotros hoy en día en este procedimiento contemplamos que un recurso jerárquico se presenta ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ¿no? En este recurso jerárquico, básicamente se estipula lo mismo por parte de la persona que está imponiendo o la empresa como tal, ¿no? ¿Quién va, obviamente, a aportar todas las pruebas y todos los criterios que considera para que se pueda revocar la decisión de la NH? Dentro del procedimiento que se tiene precisamente en toda esta ley, que es el que rige este aspecto del tratamiento de los procedimientos sancionatorios, es que el ministerio debe manifestarse de la misma forma o de una manera similar mediante una resolución administrativa, ¿no? El recurso jerárquico puede, diremos, dar la razón a quien está impugnando la resolución de la NH o diremos, la sanción más precisamente, o puede revocarla o puede confirmarla, ¿no? En caso de revocarla, pues lógicamente la persona o la empresa estará ya conforme con la decisión. En caso que el recurso jerárquico confirma, ¿no? La determinación de la ANH, ¿qué sucede? ¿No? Ahí concluye lo que se conoce como el procedimiento administrativo para precisamente hacer la reclamación de sanciones que se han presentado por incumplimiento a la normativa, quedando un último paso o una última vía para la persona, para la empresa, que es la vía judicial, jurisdiccional, contenciosa. Es decir, que la empresa ya no se va a dirigir ni a la NH ni al ministerio, sino que tiene que presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Donde precisamente va seguramente presentar los mismos criterios, los mismos descargos, para que un tribunal de justicia ya sea o le dé la razón a las determinaciones de la ANH y del ministerio, o le dé la razón al usuario, empresa, persona natural. Ese es en líneas generales el procedimiento que se tiene con relación a cómo se debe llevar adelante, diremos, tanto el tratamiento de las resoluciones y sobre todo cuando hablamos de una persona natural o una empresa que está haciendo o que se pretende sea sancionada. Sin embargo, como esta ley 1600 todavía no estableció un mecanismo, diremos, más específico, más claro, es que se realizó la promulgación de la ley 2341, posterior a esta ley 1600, ¿no? Donde, ¿qué es lo más importante de esta ley? Esta ley lo que nos da es precisamente una idea más clara de cómo se debe realizar un procedimiento administrativo y principalmente los tiempos en los cuales se deben desarrollar las diferentes etapas, ¿no? Para esto, por ejemplo, nos hace mención que los recursos administrativos, es decir, todo proceso de sanción, si quieren, que pueda desarrollar una empresa, un ente regulador, fiscalizador, etcétera, proceden contra toda clase de resolución de carácter definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que
por más documento o resolución que establezca una sanción, sí se puede hacer la representación mediante estos recursos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Esto da lugar a qué? A que se haga una revisión de todos los antecedentes, toda la información y en sí de todo el desarrollo del procedimiento y del proceso administrativo para, en principio, determinar si correspondía una sanción. Y en todo caso, a partir de esto, ya sea o se confirma o se revoca la decisión. Ahora puede revocarse de manera parcial. ¿Por qué? Y esto, bueno, yo les comento un poco como experiencia del trabajo que tuve, ¿no? Existen algunos procesos o algunos procedimientos en los cuales la NH realiza una evaluación por ítems, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos un poco el tema de las concesiones de transporte, ¿no? YPF de Transporte de manera anual presenta sus estados financieros a la NH, ¿no? No olvidemos que el tema financiero es un tema que involucra, entre otros aspectos, el manejo de diferentes cuentas, y eso significa diferentes ítems sobre los cuales se realizan inversiones, se realizan gastos operativos, etc., ¿no? Entonces, al tratarse de una amplia información y de una actividad tan amplia que tiene a su vez muchas subactividades específicas dependiendo del, diremos, del propósito de la actividad como tal, entonces se manejan muchos presupuestos, muchos ítems y es necesario realizar un análisis sobre cada ítem o sobre cada presupuesto. En ese sentido, ¿qué es lo que hace la NH? La NH analiza con su equipo de auditoría interna, analiza todos los estados financieros que YPFB Transporte presenta, ¿no? A partir de ello, YPFB Transporte aporta todas las pruebas para fundamentar o justificar todos los gastos e inversiones que ha realizado, de manera de que la NH le apruebe todos sus estados financieros y, lógicamente, ahí derivan también algunas situaciones de los costos recuperables que tienen que ser devueltos a YPF de Transporte, así como también algunas inversiones adicionales por lo que se conoce el procedimiento de reinversión en el mantenimiento, mejoramiento y actualización de algún equipo, planta, etcétera, ¿no? O algún instrumento, diremos. Es por ello que las resoluciones administrativas que emite la NH en este tipo de procesos no puede establecer un solo resultado o que se aplique a todos los, diremos, a todas las cuentas de evaluación del presupuesto y del estado financiero. Entonces, la NH establece cuáles va aprobando y cuáles va reprobando. Dentro de una misma cuenta, aprueba algunos gastos y reprueba algunos otros porque, bueno, puede considerar que requiere más información, no se justifica la inversión, o no se justifica el gasto, etc. ¿Sí? En ese sentido, cuando surge una de estas resoluciones donde se ha analizado muchos ítems, muchos casos y se han definido, diremos, decisiones en función a diversos puntos, cuando se presenta un recurso de revocatoria contra esa resolución inicial, la misma NH puede revocarse en la decisión en algunos ítems, es decir, que los puede terminar aprobando, pero en otros puede mantenerse, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De ahí la naturaleza de la revocación total o parcial, ¿no? Cuando hablamos de una revocación total, entonces contemplará que todo está siendo finalmente aprobado. Pero eso es algo que generalmente no sucede. Siempre hay ítems que no se aprueban por un lado y, lógicamente, impugnaciones que se generan a esas reprobaciones, diremos, ¿no? Independientemente de que sea una revocación total, parcial o sea una confirmación de lo determinado por la NH, ¿qué sucede? Dentro de todo este procedimiento administrativo, ¿no?
para precisamente poder desarrollar una adecuada evaluación, se genera o se apertura lo que se conoce un término de prueba, ¿no? Generalmente estos términos de prueba brindan la oportunidad a la persona que está reclamando la primera decisión de la NH de incluir y complementar toda la información que considere pertinente, ya tomando como base la decisión del NH, porque el NH en su resolución administrativa tiene que justificar el por qué está determinando la sanción, si ha faltado información, si no se puede determinar alguna naturaleza de alguna procedencia de algún, por ejemplo, de algún lote de combustible, o si se está identificando que no se está realizando el mantenimiento de los equipos dentro de los periodos establecidos, etc. Hay N razones por las que se aplican sanciones, dada nuestra amplia normativa, y lógicamente eso también involucra que se puedan aportar diferentes tipos de pruebas. Una vez se ha aperturado este término de prueba y se han aportado la mayor cantidad de documentos que se pueda, que puedan permitir una mejor evaluación del caso, finalmente se genera un recurso administrativo para definir cuál es la determinación sobre el caso, ¿no? Esta determinación del caso se realiza nuevamente mediante una resolución, la cual tiene que ser dada a conocer a la persona o a la empresa que está siendo objeto de sanción en todo caso, ¿no? Ante ello, nuevamente reiteramos que la persona o empresa puede presentar un recurso de revocatoria dentro de un plazo máximo de 10 días siguientes a su notificación, ¿no? Una vez recepcionada este recurso de revocatoria, la NH tiene un plazo de 20 días para realizar una evaluación y otorgar una resolución a este recurso de revocatoria, donde confirmará las decisiones, revocará parcialmente o totalmente, ¿no? Ahora bien, existen algunas salvedades dependiendo del sector donde esos 20 días pueden ser ampliados. Por ejemplo, a veces se abre un segundo término, etapa de prueba, o se brinda la oportunidad de que se pueda aportar con un documento excepcional adicional, etcétera, para poder realizar una mayor evaluación, o a veces incluso se define realizar inspecciones in situ. Esto ya cuando hablamos de procesos de mayor envergadura, como son, por ejemplo, las inversiones en las plantas termoeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces es hay situaciones en las que este plazo se puede extender, ¿no? Independientemente de ello, si se cumple ya un plazo definido y no se ha dado a conocer la resolución del mismo por parte de NH, el procedimiento manda de que se entienda como que ha sido rechazado, es decir, que quien ha presentado el reclamo no tiene la razón, se le está ratificando la sanción y puede interponer un recurso jerárquico, ¿no? Ya hemos visto a quién se interpone el recurso jerárquico, que es al ministerio en este caso, ¿no? Una vez se interpone el recurso jerárquico, eh, si es que no se conoce de una resolución que ratifique la sanción, entonces se lo puede hacer de manera inmediata, es decir, el día que ha interpuesto, que se vence el plazo para resolver el recurso de revocatoria. Sin embargo, si recibe una nueva resolución ratificando su sanción, entonces dentro de un plazo de 10 días es que puede presentar su recurso jerárquico ante el ministerio, ¿no? El recurso jerárquico se lo presenta ante la misma instancia, ante la misma autoridad competente que ha resuelto el recurso de revocatoria, es decir, se lo presentaría, perdón, ante la NH. ¿Y qué es lo que hace la NH? En un plazo de 3 días debe enviar toda la información, es decir, todos los antecedentes, el file, etcétera, al ministerio, ¿no?
Una vez el ministerio recepciona toda la información, tiene un plazo de 90 días para resolver el recurso, ¿no? Entonces, noten que ya el periodo de evaluación es mucho más amplio, es decir, estamos hablando de 3 meses, los cuales incluso generalmente se van ampliando. ¿Por qué? Porque de igual manera el ministerio lo que hace es aperturar un término de prueba para que principalmente quien está presentando el recurso jerárquico pueda aportar con pruebas que incluso enriquezcan más el proceso de evaluación y finalmente determinación, ¿no? ¿Qué sucede si por alguna razón no se dicta una resolución al recurso jerárquico? En este caso, se entiende de manera diferente a lo que sucedía con el recurso de revocatorio, ¿no? El recurso se tendrá como aceptado, y eso qué significa que se está revocando la decisión de la NH y en todo caso se estaría revocando la sanción como tal. Ahora bien, si se dicta una resolución y en ella, diremos, se determina que se revoca o que no procede la sanción, esto no significa que la NH tiene que emitir una nueva resolución, ¿no? Simplemente ya en la cabeza del sector, al determinar que no correspondía a la aplicación de la multa o la aplicación de la sanción, entonces el, diremos, el caso se archiva y la resolución queda hasta ese punto. Sin embargo, si el recurso jerárquico ratifica la sanción o la determinación de la NH, como hacía mención, finalmente la empresa lo que hace es seguir el proceso contencioso administrativo, y este es un término poco conocido, pero muy importante, porque cuando hablamos del término contencioso administrativo, hacemos referencia a que estamos presentando o estamos representando, mejor dicho, la resolución del recurso jerárquico ante la Corte Suprema de Justicia, que es en Sucre, ¿no? Esta, en líneas generales, es la metodología y el procedimiento de los procesos sancionatorios, ¿no? Sea cual sea la naturaleza de la actividad, siempre que esté sometida a regulación, puede ser que se presenten este tipo de procesos. En algún momento, seguramente recuerdan, por ejemplo, se determinó que se incremente el precio del gas natural al sector industrial, ¿verdad? En ese entonces, ¿qué pasó? El sector industrial obviamente rechazó el incremento del precio, etcétera, porque afectaba lógicamente a los pagos que ellos realizaban y toda su economía empresarial como tal, que siempre son las justificaciones, ¿no? ¿Qué sucedió? En principio, lo que es la CAINCO, si no me equivoco, o si mal no recuerdo, presentó un recurso contra la resolución de la NH que determinaba los nuevos precios para el sector industrial, los nuevos precios del gas para el sector industrial. Ese recurso fue inicialmente resuelto por la NH y siguiendo el procedimiento, porque la NH se ratificó en su decisión, se realizó un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hidrocarburos en ese entonces. Ese proceso se lo trató en el ministerio, donde lógicamente se trató de fundamentar incluso aún más el porqué de las determinaciones y que estaba dentro del marco legal que se tenía o que se tiene por lo menos en el país y que se tenía con la normativa, ¿no? Una vez fundamentado aquello, se emitió la resolución del recurso jerárquico y finalmente, ante la negativa, diremos, del Ministerio de Hidrocarburos, la Cámara de los Empresarios presentó un recurso contencioso, ¿no? Hasta la fecha, la verdad es que no se sabe cuál ha sido la resolución. Imagino que ha debido ser negativa, aunque los procesos, ya cuando llegan a una Corte de Suprema de Justicia, los tiempos son mucho más extensos que
que hacíamos mención de la parte administrativa. ¿Mm? Eso puede ser, por ejemplo, un ejemplo de un caso o diremos, de algún proceso de sancionatorio, perdón, que genera gran repercusión y que, diremos, amerita un tratamiento muy especial desde un punto de vista técnico, legal muy importante. Sin embargo, existen otros procesos que son más recurrentes, diremos, y que generalmente no se los llega a conocer en realidad, ¿no? Y estamos hablando de los procesos resultado de las diferentes actividades de inspección que realiza la NH, ¿no? La NH inspecciona los surtidores, ya sea de diésel, gasolina, gas natural vehicular, eh, también supervisa o hace algunas inspecciones a las estaciones de compresión y así, diferentes actividades, ¿no? Que es lo que más o menos la normativa le brinda realizar precisamente esas actividades. Y dentro de tal vez diremos, los procesos sancionatorios más comunes están a las inspecciones a las estaciones de servicio, así como también a los talleres ya sea de recalificación, de conversión, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablamos de las plantas, planta de distribución de GLP, planta de engarrafado, etcétera. Entonces, esos son tradicionalmente los recursos que se generan a partir del funcionamiento del NH. ¿Qué es lo importante de ello? ¿No? Y que precisamente a veces no se llega a conocer. De hecho, bueno, como experiencia propia no lo conocía, es que basado en toda la normativa y en todo este procedimiento administrativo, uno tiene que tener el conocimiento básico y tal vez a partir de ello poder resolver y aplicar una metodología de análisis y posterior resolución de un proceso como tal, ¿no? Y es en virtud de ello y en lo que se va a enfocar el trabajo final, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el trabajo final que se les va a asignar va a estar referido a esto, al proceso sancionatorio, perdón, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Más o menos, y ya, si bien se les va a dar detalles ya cuando se les entregue el documento del trabajo final, pero para que vayan teniendo una idea. El propósito es que ustedes puedan resolver un recurso puedan resolver un recurso de revocatoria, ¿no? Para ello se les va a plantear algunos escenarios, supuestos de cuál ha sido en virtud a qué ha sido que se ha definido una sanción por parte del NH y que la empresa está en desacuerdo de la determinación inicial, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Es, a partir de la sanción que establece el NH y los criterios que consideraría el NH para aplicar la sanción, puedan ustedes determinar si en función a toda la información aportada efectivamente corresponde la sanción o se tiene que revocar la decisión inicialmente determinada, ¿no? El propósito de todo esto va a ser, como les decía, es que ustedes puedan un poco ya poner en práctica y se les quede para en algún momento de la vida profesional, entender y conocer cómo es que se resuelven este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque hoy, actualmente, por ejemplo, ustedes saben que existe una ley que es la ley 767, que es la ley de incentivos a la producción de petróleo, principalmente en aquellos campos que nos aportan este hidrocarburo, ¿no? La normativa no está, o la ley como tal no está, simplemente establece parámetros en base a la capacidad productiva que se tiene y que se logra alcanzar y a partir de ello cómo se va a otorgar el incentivo. Sin embargo, por lo menos en la primera, cuando se promulgó la ley, no hacía mención a campos específicos, ¿no? Donde podía aplicarse este incentivo, ¿no?
Lógicamente hay algunos campos que han logrado incrementar su producción con inversiones, pero que a la fecha no se les ha negado, diremos, la otorgación del incentivo. Es por ello que las empresas, las operadoras han presentado recursos, ya están en una etapa, si no me equivoco, del recurso jerárquico, donde precisamente se están analizando la aplicación o no de la ley de incentivos, ¿no? Y es por ello que en algún momento les puede tocar ver alguno de este tipo de procesos y no está de más que ustedes tengan un conocimiento por lo menos previo, preliminar de cómo se desarrolla todo esto del análisis de un proceso administrativo y más específicamente cuando hablamos de un proceso sancionatorio, ¿no? Entonces, bueno, con esto básicamente estaríamos concluyendo lo que es el tema 5, que es un tema muy corto porque tampoco amerita extenderse en la revisión de la norma que no es aplicable al tema que estamos queriendo tratar. Y ya tendrían por lo menos una idea inicial de en qué consistiría el trabajo final. Para un poco ya avanzar en lo que nos queda por delante, es el día de mañana se va a realizar el segundo examen parcial, que sería la evaluación del tema 2 y el tema 3, perdón, el tema 3 y el tema 4, ¿no? Y el trabajo final lo podrían presentar hasta el día miércoles por la noche, ¿no? Es decir, que van a tener, bueno, básicamente todo un tiempo por demás suficiente para realizarlo. Tampoco van a ser temas muy complejos que ameriten o que generen mucha dificultad en su realización. Lo importante va a ser cómo ustedes desde un punto de vista técnico pueden definir si amerita o no la sanción que está interponiendo o pretendiendo interponer la NH a una determinada empresa, ¿no? Y es ahí donde entra en juego y es muy importante la participación precisamente de la parte técnica y en todo caso de nosotros como ingenieros, ¿no? Considerando que son un número elevado de participantes, me parece que podemos realizar el trabajo final en grupos. Mi propuesta sería que se lo haga en grupos de 5 personas, pueden conformarlos por afinidad, ¿no? Y eso también va de cierta manera a permitir que ustedes puedan colaborarse en el trabajo como tal. No sé si están de acuerdo con esa propuesta, tienen algún comentario. Me parece bien, ingeniero. Grupos de 5, dijo, ¿verdad? Sí, correcto. La propuesta sería en grupos de 5. Ingeniero, para mí también me parece súper bien. Grupos de 5. Bien, entonces me parece que va a ser la alternativa más apropiada, a menos que exista alguna posición al contrario, la pueden hacer conocer en este momento. Caso contrario, estaríamos definiendo esa modalidad para el trabajo final. Ingeniero, de grupos de 5 sí o sí, o podría ser tal vez 4. No sé si los números nos dan cabalito para grupos de 5 para ser redondos. En realidad, en Classroom hay 32 personas registradas. Me parece que uno de sus compañeros que no se presentó al primer examen ya habría abandonado la materia, entonces tal vez serían unas 31 personas, por lo menos a priori lo que observo. En todo caso, tendrían que ser grupos de 5 e incluso tal vez un grupo de 6, ¿no? Porque en la medida que vayamos variando los números de integrantes, entonces se va a volver muy aleatorio, ¿no?
Entonces, para establecer una uniformidad, que sean grupos de 5, y en todo caso, si amerita, se va a contemplar un grupo de 6 únicamente, considerando el número en Classroom, ¿no? Lógicamente, esto se va a contrastar con la lista de inscripción o de inscritos, que seguramente hasta el día de mañana ya la voy a tener para posteriormente realizar el cargado de notas y demás, que estamos entrando en esa etapa, ¿no? En esta semana. Es por ello que ese sería el número de 5 y lo que voy a requerir es que, facilitando el uso del WhatsApp, me envíen ahí al grupo que tenemos la conformación de los grupos que están realizando, ¿no? Con el nombre y primer apellido para que yo lo tenga en cuenta y defina, y bueno, a partir de ello, los casos de evaluación para que los vayan a realizar van a ser asignados a cada grupo de manera individual. Ingeniero, algo más. Dijo miércoles 28. Sí, correcto, porque bueno, las notas tienen que cargarse hasta esta semana, que es la última semana de intensivo. De todas maneras, dependiendo si es que tal vez el tiempo no les queda todavía suficiente, podemos probablemente extenderlo hasta el jueves, pero no puede pasar del jueves porque viernes máximo tengo que cargar las notas en sistema para cerrarle a este intensivo como tal. Entonces, es por ello que estaba manejando como miércoles. La verdad es que resolver o analizar estos casos que les voy a compartir no son difíciles, ¿no? Son precisamente recursos que yo en un determinado momento he analizado. Pero si la complejidad lo amerita, tal vez se puede extender un poco hasta el día jueves, pero como máximo. Eso lo podemos tratar, lógicamente, ya en el grupo, pero va a ser, si se da una extensión, para todos o, en todo caso, para ninguno, ¿no? Sí, ingeniero, justamente porque al principio siempre, inclusive ya hemos luchado por los horarios, porque no todos tienen tiempo a la misma hora y en este horario sí podemos, digamos, todos juntarnos, pero no sé si va a ser el tiempo suficiente para analizar y dar una buena resolución a los problemas, ingeniero. Está bien. Entonces, bueno, vamos a darnos para no, tal vez no dar vueltas mucho, hasta el día jueves para que puedan presentar su trabajo final. Sí, que me Bien, parece bien para el día jueves, dije. perfecto. Ok, bueno, no sé, creo que no quedaría nada más pendiente de revisar. El día de mañana no se olviden el examen. Iniciamos en el tiempo. La metodología del examen es exactamente la misma del primer parcial. Es decir, denle una revisada a la normativa. Ahora voy a terminar de subir en Classroom el material que hemos visto hoy y complementarlo con las normas del procedimiento administrativo, tal vez para que lo puedan estudiar un poco más a fondo si es que así gusta, ¿no? Y ya con esto estaríamos entrando en lo último de este intensivo, ¿no? Si es que surge alguna consulta, alguna otra duda, de igual manera pueden hacerlo por medio del WhatsApp en el grupo o internamente. Bien, bueno, entonces con eso concluimos nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles por su asistencia a la misma y mañana ya nos conectamos para el desarrollo del segundo examen. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Hasta luego, se cuida. Buenas noches, Inge.